¿Qué tal? Es un gusto enorme estar aquí nuevamente para continuar con esta serie tan especial de exploraciones profundas. Hola, hola. Estas inversiones que, diseñamos específicamente para quienes devoran kilómetros y buscan llevar su mente un pasito más allá. Así es. Y a ver, ya hemos desgranado juntos obras fantásticas, joyas que son pilares absolutos en este ámbito de la resistencia. Clásicos indiscutibles. Exacto. O sea, hemos analizado la biomecánica, la nutrición, toda esa filosofía detrás del deporte en joyas como en Nacidos para Correr, de qué hablo cuando hablo de correr, correr, comer, vivir y por supuesto ultramaratón. Todos libros espectaculares. Pero hoy la misión es completamente diferente. Y tengo que decir que la combinación de fuentes que tenemos hoy sobre la mesa parece por lo menos inusual. Bastante inusual, sí. Pero les aseguro a quienes nos escuchan que el resultado es absolutamente explosivo. Yo estoy fascinada. Es que es una mezcla que, a simple vista, claro, podría sorprender a más de una persona. Totalmente. Por un lado, tenemos una pila enorme de artículos médicos, artículos bastante complejos sobre la adaptación cardiovascular en atletas de alto rendimiento. Ajá. Y los cruzamos con revisiones sistemáticas sobre la psicología deportiva, enfocada específicamente en ultramaratonistas. Que ya de por sí es un tema denso. Sí, pero el plato principal, lo que está en el centro de la mesa hoy, es la obra maestra del teatro universal, de William Shakespeare. Así es. Romeo y Julieta. Romeo y Julieta. Digo, suena a que nos equivocamos de guión, pero no. El objetivo de este análisis a fondo está dirigido a cada corredor o corredora de larga distancia que compite fuerte. A esa persona que siente el fuego en la sangre y que muy a menudo suele dejarse llevar por la emoción, en plena ruta. Que pasa muchísimo. Pasa todo el tiempo. Así que la misión de hoy es extraer lecciones vitales sobre la intensidad, el impulso y, sobre todo, la toma de decisiones bajo niveles de emoción extrema. Exacto. Y creo que esta es una invitación perfecta tanto para quienes ya leyeron este clásico inmortal y buscan una nueva perspectiva aplicada, no sé, al asfalto o a la montaña, Claro, llevarlo a la práctica deportiva. como para quienes aún no se han acercado a las calles de Verona y hoy se van a animar. Así que, vamos a desempacar esto. Vamos. Para empezar a construir este puente entre la literatura del siglo XVI y el deporte de ultrarresistencia, ¿podrías contextualizar un poco en qué escenario histórico y literario nos estamos moviendo exactamente? Claro que sí. A ver, para entender la magnitud de esta historia y por qué la presión se siente tan asfixiante desde la primera página, hay que situarse alrededor de los años 1593 o 94. En plena época isabelina. Exactamente. El corazón mismo del Renacimiento inglés. Y lo interesante, fíjate, es que la trama no brotó de la nada en la imaginación de Shakespeare. No. No. Él se basó en un poema narrativo de un tal Arthur Brooke, publicado en 1562. Ah, o sea que ya era una historia conocida. Muy conocida. Y de hecho, ese poema, a su vez, tiene raíces muchísimo más profundas en el mito greco-latino de Píramo y Tisbe. El de Ovidio. Ese mero, donde recordemos un trágico malentendido también cobra la vida de dos amantes. Claro, el arquetipo clásico. Así es. Pero el marco donde Shakespeare decide situar la acción es Verona, una ciudad que está, literalmente, teñida por un odio ancestral, una enemistad sangrienta, violenta, entre dos familias rivales, los Montescos y los Capuletos. Un ambiente pesadísimo. Totalmente. Y este conflicto social constante, este ambiente de guerra, es el telón de fondo que enmarca cada una de las decisiones de los protagonistas. Es que la tensión se puede palpar. Yo recuerdo que la primera escena ya nos muestra una pelea callejera monumental. A espadazo limpio en la calle. Exacto. Que el mismísimo príncipe de Verona tiene que detener bajo amenaza de muerte. Las pulsaciones ya están al máximo desde el inicio. Pero hay un detalle en la estructura de la obra que me parece alucinante, especialmente cuando lo empezamos a pensar en términos de resistencia deportiva. Lo fascinante aquí es cómo el autor maneja el factor tiempo. Esta es una carrera contra el reloj en toda regla. A ver, cuéntame de eso. Fíjate que en el poema original de Arthur Brooke, la relación entre los amantes se desarrollaba a lo largo de unos 9 meses. 9 meses, o sea, había un proceso. Había pausas, había tiempo para que las cosas maduraran,
para pensar las acciones con claridad, para planear. Claro. Sin embargo, Shakespeare toma esa misma historia y comprime toda la tragedia, desde el primer cruce de miradas en esa fiesta de máscaras hasta el fatídico final en la cripta, ¿Todo eso en un par de días? en apenas 4 a 6 días. Wow. Todo está envuelto en un sentido de prisa asfixiante, una aceleración que simplemente no deja espacio para respirar a nadie. Es que esa aceleración dramática es la misma trampa en la que todos hemos caído, no importa cuántos kilómetros tengamos en las piernas. Absolutamente. Es el equivalente perfecto a ese atleta que se para en la línea de salida de una carrera de 100 kilómetros, escucha el disparo y la adrenalina pura le hace querer devorar la ruta en los primeros 5 kilómetros. Sale como si fuera una carrera de 100 metros. Exacto. Actúa dictado pura y exclusivamente por la pasión del momento, ignorando por completo que el éxito en el deporte de ultra resistencia requiere una paciencia inquebrantable y una gestión súper inteligente del tiempo y el ritmo. Es un paralelismo perfecto. Entonces, si vemos que esa prisa ciega, esa intensidad emocional, complica absolutamente todo en Verona, me pregunto cómo se ve eso fisiológicamente en un corredor. ¿Qué pasa exactamente a nivel ciencia cuando se actúa desde la impulsividad pura en lugar de usar la estrategia? Bueno, si conectamos esto con el panorama general de las fuentes que revisamos sobre psicología deportiva, la respuesta es contundente. El resultado es fisiológica y mentalmente desastroso. Desastroso. Sí, las investigaciones, y aquí hablo específicamente de la revisión sistemática que analizamos sobre el perfil psicológico de los corredores de ultratrail. Ajá. Esos estudios muestran que el rendimiento cognitivo fluctúa drásticamente durante eventos prolongados. Bajo estrés físico extremo, ocurre una especie de anulación en la corteza prefrontal del cerebro. Y para la gente que no es neuróloga, ¿qué hace la corteza prefrontal exactamente? Para quienes no estén familiarizados, imaginen que esa parte del cerebro es el freno de mano lógico. Es el director de orquesta que nos dice, alto ahí, baja el ritmo, esto no es sostenible. La voz de la razón. Exacto. Pero cuando la emoción extrema o el agotamiento severo toman el control, ese freno desaparece por completo. O sea que nos quedamos operando con la parte más primitiva del cerebro. Totalmente. Esa parte que solo quiere reaccionar y sobrevivir al instante sin pensar en las consecuencias a largo plazo, sin medir si nos va a dar la gasolina para llegar a la meta. Así es. El sistema nervioso simpático, que es el de la respuesta de lucha o huida, se dispara. Y en ese estado de alerta máxima, la capacidad para evaluar riesgos disminuye de forma brutal. Claro. Y en Verona vemos este mismo patrón de deterioro cognitivo. Un ejemplo muy claro ocurre en el acto tercero. A ver. Romeo, que acaba de casarse en secreto y debería estar pensando en cómo gestionar su futuro con su nueva esposa de manera estratégica. Manteniendo un perfil majo. Exacto. En ese momento se entera de que Teobaldo, el primo de Julieta, acaba de asesinar a su mejor amigo, a Mercucio. Un golpe emocional tremendo. Y movido por una ira ciega, una impulsividad total, o sea, literalmente sin corteza prefrontal al mando, Romeo va y asesina a Teobaldo en un duelo a muerte. Toma la peor decisión posible. Ignora la advertencia previa del príncipe, se gana el destierro de la ciudad y pierde absolutamente toda perspectiva. Pero espera, voy a ser de abogado del diablo un momento. Adelante. La pasión y esa emoción cruda, esa intensidad, son, al final del día, las fuerzas que te hacen inscribirte en una locura como una carrera de 100 kilómetros o 100 millas en primer lugar. Es el motor inicial, claro. Entonces, si nos volvemos atletas 100% fríos y calculadores, no corremos el riesgo de perder la magia, la chispa y la intensidad que hacen grande a este deporte. Es una distinción brillante y de verdad muy necesaria de hacer. La pasión es indiscutiblemente la chispa que enciende el motor, Ajá. pero no puede ser el combustible que utilices a cada segundo, porque te vas a fundir, te vas a quemar por dentro. Claro, no es sostenible. Y las fuentes médicas que revisamos sobre adaptaciones cardiovasculares nos explican esto a la perfección. Nosotros sometemos al cuerpo a estímulos de intensidad que superan lo considerado fisiológicamente normal o saludable. Para buscar una adaptación. Exactamente, para que el corazón se vuelva más fuerte, para que bombee con más eficiencia. Pero si esa intensidad extrema se aplica sin control, si te dejas llevar por la emoción, sin una estrategia meticulosa de dosificación y recuperación, Viene el desastre. el corazón y el sistema nervioso sufren muchísimo. Es una receta garantizada para el sobreentrenamiento y las lesiones. Sí. Y fíjate que hay una cita de Fray Lorenzo en la obra que resume esta fisiología del ejercicio, pero con una poesía brutal. ¿Cuál es?
Él está a punto de cazarlos en secreto y ve la intensidad febril, casi descontrolada de Romeo. Entonces lo mira y le advierte. Estos placeres violentos tienen finales violentos y en su triunfo mueren, como el fuego y la pólvora. ¡Wow! ¡Qué imagen tan potente! El fuego y la pólvora. Es tremendo. Y es el paralelo perfecto para el mundo del asfalto y el sendero. O sea, salir a un ritmo insostenible dictado por la adrenalina inicial inevitablemente resulta en un colapso. Es una explosión hermosa que duró un segundo. Y luego chocas de frente a toda velocidad contra el famoso muro en el maratón. Quemas todas tus reservas de glucógeno en un instante de gloria efímera simplemente porque te dejaste llevar por el grupo de adelante. Te ganó la emoción del disparo de salida. Luego, ¿qué pasa? Te quedan 40 kilómetros de puro sufrimiento arrastrando los pies y cuestionando tus decisiones de vida. Y Fray Lorenzo añade justo después en esa misma escena que nada violento es duradero. Nada violento es duradero. Si mantenemos el cuerpo en ese estado de alerta máxima impulsada por la pura emoción, agotamos nuestras reservas físicas y mentales mucho antes de lo previsto. Así es. Y esto nos lleva a un terreno que creo que es vital para cualquier atleta de ultrarresistencia que nos esté escuchando. ¿Cómo se puede equilibrar esa pasión desbordante con la paciencia necesaria en un proceso tan largo como preparar y ejecutar un ultra? Y aquí es donde el personaje de Julieta, a mi parecer, se roba completamente el escenario de nuestra exploración de hoy. Sin duda. Porque a menudo la cultura popular piensa en ella solo como una joven enamorada, casi indefensa. Pero leyendo el texto tiene momentos de una lucidez tremenda. Es la más racional de los dos. Totalmente. En la famosísima escena del balcón, Romeo, llevado por su intensidad característica, empieza a hacer juramentos grandilocuentes por la luna. Sí, muy romántico todo, muy intenso. Y Julieta lo frena en seco. Literalmente le dice, oh, no jures por la luna, la inconstante luna que mensualmente cambia en su órbita circular. ¡Qué belleza de línea! Es que ella no quiere promesas basadas en una emoción nocturna pasajera. Ella está buscando constancia frente a la precipitación casi obsesiva de él. Ella intuye el peligro. Intuye que ese fuego del que hablaba el fraile necesita una estructura sólida para no consumirlo todo a su paso. Es una visión de una madurez impresionante para un personaje tan joven. Y esa búsqueda de constancia de la que hablas es la mentalidad exacta que requiere el entrenamiento de resistencia. Claro. Preparar una ultramaratón no es un idilio apasionado de un fin de semana. Es un proceso que exige meses, a veces años, de dedicación sumamente metódica. Disciplina pura y dura. Está a años luz de los apresurados 4 días del romance en Verona. Y fíjate que en los estudios de la Universidad de Murcia sobre el perfil del corredor de ultra trail que revisamos, ahí se analiza profundamente esto mediante un concepto psicológico dual, llamado la escala GRIT. GRIT. ¿Cómo funciona exactamente esa escala en la mente del atleta? Porque suena muy a la idea de la fuerza de voluntad. Es parecido pero más estructurado. Los investigadores dividen este rasgo de la personalidad en 2 dimensiones que obligatoriamente deben coexistir. Por un lado tenemos el Grit Passion, que es el amor profundo e inquebrantable por la disciplina. Esa sería la parte de Romeo. Exacto. Es lo que te hace soñar con la línea de meta, lo que te emociona. Pero por el otro lado, y aquí está la clave para sobrevivir, está el Grit Perseverance. La perseverancia. Que es la capacidad de resistir frente a la monotonía a largo plazo. Se necesita un equilibrio milimétrico entre ambos. Claro, porque la pasión arranca la máquina. Así es. Pero ese Grit Perseverance, esa constancia, es la resistencia estoica que te permite soportar los madrugones bajo la lluvia, los entrenamientos aburridos de fuerza en el gimnasio y el cansancio acumulado semanas antes de la carrera. Esa es la Julieta pidiendo que no jures por la luna inconstante. Julieta pedía perseverancia, mientras que Romeo solo ofrecía pasión desmedida. Y aquí es donde se pone realmente interesante la conexión con los artículos de medicina deportiva. Porque si llevamos esa misma combinación al día de la carrera, esa paciencia metódica es lo que te salva la vida. Literal y figurativamente. Sobre todo con cosas tan delicadas como la nutrición y la hidratación. Los artículos subrayan la importancia vital de entrenar el sistema digestivo. El famoso intestino entrenado. Exactamente. Hay que tener la paciencia infinita durante meses para probar qué gel funciona, qué bebida retiene el estómago en el kilómetro 30 y luego apegarse estrictamente a ese plan. Cero improvisación. Cero. Improvisar el día de la carrera dejándose llevar por impulsos, como, no sé, comer algo nuevo en un puesto de abastecimiento solo porque de pronto huele muy bien o se ve apetitoso.
Es jugar a la ruleta rusa con tu sistema digestivo. Te puede costar la carrera entera. Es que la improvisación impulsiva rara vez recompensa en distancias extremas. Y además de la nutrición, hay otro factor crucial en la carrera donde la paciencia y la estrategia deben reinar de forma absoluta: ¿Cuál sería? la gestión del dolor. Uf, tema clave. Las fuentes médicas y psicológicas que cruzamos mencionan estrategias muy específicas de preparación mental, y citan particularmente el trabajo de la ultramaratonista y psicóloga deportiva Addie Bracy, ¿Ah, sí? quien profundiza muchísimo en una técnica llamada la aceptación. Yo he escuchado sobre esto en otros contextos, pero a nivel ultradistancia es básicamente resignarse a sufrir durante horas. No, no exactamente. Es un proceso mucho más activo y estratégico que una simple resignación de tirar la toalla. A ver, explícanos. La técnica de aceptación consiste en reconocer conscientemente una incomodidad, ya sea un dolor muscular agudo o una sensación emocional negativa, pero sin intentar cambiarla de manera compulsiva. Sin pelear contra ella. Exacto. Las investigaciones psicológicas, como las del efecto irónico de Winnerman, que están citadas en los textos, demuestran un fenómeno curiosísimo en el cerebro. ¿Qué pasa en el cerebro? Si tú haces todo lo posible y gastas una enorme cantidad de energía mental tratando activamente de no pensar en el dolor que tienes en los cuádriceps, paradójicamente le estás otorgando todo el poder a ese pensamiento. El cerebro se obsesiona con lo que intenta reprimir. Así es. Claro, es el clásico ejemplo de cuando te dicen no pienses en un elefante rosa. Y el elefante rosa es lo único que ves brillando en tu mente, tal cual. Tiene todo el sentido. O sea, luchar impulsivamente contra el dolor de pies o el ardor de los pulmones solo aumenta la carga de estrés general de todo tu sistema nervioso. Te agota doblemente. Entonces, en lugar de entrar en pánico, buscar un atajo mental o tomar la decisión precipitada de abandonar la carrera, la ciencia sugiere abrazar la paciencia, sentir el dolor, aceptarlo como, digamos, un pasajero ruidoso pero inevitable en el vehículo de la carrera y seguir adelante manteniendo el plan. Es observarlo sin que te controle. Y bueno, todo esto de reaccionar impulsivamente ante la adversidad nos encamina directamente hacia el clímax de la obra de Shakespeare. El famoso final. Así es. Y creo que aquí es donde realmente se esconde la lección más cruda para quienes se enfrentan a distancias inhumanas y situaciones de altísimo estrés. A ver, ponnos en contexto. La pregunta que debemos hacernos es: ¿qué errores trágicos, verdaderamente catastróficos e irreversibles pueden evitarse simplemente aportando una pequeña pausa y ganando perspectiva? Esto es vital. Es una pregunta importante, una que la crítica literaria ha debatido por siglos enteros. Para entender la magnitud de esta falta de perspectiva, recordemos rápidamente cómo se desata el desenlace de Romeo y Julieta. Es una cadena de malas decisiones. Es una clase magistral sobre los peligros de lo que en psicología deportiva se llama visión de túnel. ¿Visión de túnel? Fíjate, Julieta, que está asesorada por el fraile, toma una pócima para fingir su muerte clínica. El objetivo es engañar a su estricta familia y poder escapar finalmente con Romeo. Un plan arriesgado, pero un plan al fin. Había estrategia. El plan exige que un mensajero le entregue a Romeo una carta explicando este engaño para que él no se asuste y vaya a rescatarla. Pero ocurre lo impredecible en la ruta. Algo que estaba totalmente fuera del control de la protagonista. Exactamente, como en un ultra. Debido a una repentina cuarentena por un brote de peste en las afueras de la ciudad, el mensajero jamás logra llegar con la carta. El peor momento posible para una cuarentena. El azar jugó en su contra. Entonces, Romeo recibe por otro lado, por rumores, la terrible noticia de que Julieta ha muerto. Inmediatamente viaja a la cripta de la familia Capuleto. Y ahí es donde ocurre el desastre. El desastre impulsivo definitivo. Él entra a la cripta, la ve ahí tendida y, completamente consumido por una desesperación absoluta, sin detenerse a analizar la escena. Sin mirar de cerca. Sin notar, como dice el propio texto, que ella aún conserva el calor y el color rojizo en los labios y en las mejillas, algo imposible en alguien muerto. Claro. Romeo simplemente saca un veneno letal y se lo bebe. Es una acción irreversible, 100% dictada por el pánico de un solo segundo. Qué fuerte. Y la tragedia culmina porque, apenas unos instantes después, Julieta despierta del efecto de la poción. Ve a su amado muerto en el suelo y en un acto final de dolor insoportable y de la misma impulsividad ciega, toma la daga de Romeo y se quita la vida. Es una escena desgarradora. Te deja sin aliento.
Totalmente. Pero fíjate en esto, si despojamos esto del romance shakespeariano, si le quitamos las dagas y el veneno y lo llevamos a las montañas, a un sendero a las 3 de la mañana, la lección es de oro puro. A ver, Porque en una carrera de 100 millas ocurren imprevistos. Siempre ocurren imprevistos. Es la única garantía de la carrera. es regla. El mensajero nunca llega, el estómago se te cierra por completo en el kilómetro 80 y no puedes tragar ni agua, o de pronto una tormenta eléctrica cae de la nada en medio de la madrugada, bajando la temperatura a 0 grados, o se te revienta una ampolla y el roce con el calzado de pronto parece el fin del mundo. Son crisis que parecen absolutas en ese momento. Exacto. En ese instante exacto de crisis aguda, el agotamiento nubla tu juicio por completo. Te da esa visión de túnel que mencionaste. Te roba la perspectiva. Entonces, tomar una decisión apresurada bajo esa nube oscura, bajo ese dolor punzante, como por ejemplo, acercarte a los paramédicos y entregar el dorsal, decidiendo abandonar la carrera en ese mismo puesto de control. Rendirse ahí mismo. Rendirse sin pensarlo. O cambiar tu pisada abruptamente para evitar el dolor de la ampolla, arriesgando una ruptura de ligamentos graves. Tomar esa decisión permanente es el equivalente deportivo exacto a beber el veneno de Romeo. Es una definición perfecta y muy gráfica. Beber el veneno es ofrecer una reacción dramática y permanente a un problema que, en el 90% de los casos en un ultra trail, es estrictamente temporal. Temporal, exactamente. O sea, ¿qué habría pasado si Romeo hubiera hecho una pausa de 5 minutos? Con 5 minutos bastaba. Si se hubiera sentado en las escalinatas de la cripta, a procesar el duelo, a respirar profundo, antes de actuar de forma irreversible, toda la tragedia se habría evitado. Julieta habría despertado a su lado. El azar jugó un papel cruel con esa carta perdida. Sí, Pero la incapacidad de hacer una pausa bajo una emoción abrumadora fue el verdadero verdugo en esa historia. totalmente de acuerdo. Y mira, para evitar que los atletas caigan en esta misma trampa mental, los textos de psicología deportiva que analizamos sugieren una herramienta que me parece invaluable. ¿Cuál es esa herramienta? Se le llama la guía de autorreflexión activa. Ok, la guía de autorreflexión activa. ¿Cómo se aplica esa guía cuando estás literal en medio de la montaña, lloviendo a oscuras y sintiendo que ya no puedes dar ni un miserable paso más? Bueno, cuando surge esa crisis aguda y el instinto, el sistema simpático, te grita a todo pulmón que abandones, hay que obligar a esa corteza prefrontal de la que hablábamos a volver a encenderse. Hacer que la razón retome el control. Así es, y eso se logra obligándote a responder 3 preguntas muy estructuradas. 3 preguntas. Primera pregunta, ¿qué pasó exactamente? Tienes que ser muy objetivo. Por ejemplo, me duele intensamente el cuádriceps derecho. Identificar el problema real. Segunda pregunta, ¿por qué pasó? Analizar la causa. Pues olvidé tomar mis electrolitos en las últimas 2 horas, subí el ritmo en la bajada y el músculo se está acalambrando. Entender el origen del dolor. Y la tercera y más importante, ¿cómo puedo hacerlo mejor a partir de este momento? Trazar un plan de acción. Por ejemplo, voy a caminar los próximos 10 minutos, voy a consumir mis sales de inmediato y le voy a dar tiempo al cuerpo de absorberlas antes de volver a correr. Fíjate que es obligar a la mente a bajar las revoluciones y volver a la lógica fría. Se trata de, tal vez, tomar una pausa literal en el puesto de abastecimiento, sentarse en una silla, respirar hondo, pedir un caldo caliente y evaluar la situación con un poco de altura. Romper la visión de túnel. Exactamente. Esa pausa de 5 minutos, que a Romeo le faltó trágicamente, es lo que permite a la persona que corre sobrevivir a esos pozos oscuros que inevitablemente se presentan en las distancias largas. Se trata de recuperar el control racional cuando cada fibra de tu cuerpo exige una salida fácil, rápida e impulsiva. Y creo que es vital entender que el objetivo de todas estas estrategias no es convertirnos en robots sin sentimientos. No, para nada. No se trata de reprimir la pasión o la emoción por la carrera, sino de gestionarla con inteligencia. El odio irracional entre los Montescos y los Capuletos cegó a todo su entorno, creando un ambiente sumamente tóxico. Ajá. Pero al final del día, fue la impulsividad descontrolada de los 2 amantes la que verdaderamente dictó la sentencia final. Su incapacidad de pausar. Que la emoción intensa es un gran iniciador. Te pone en la línea de salida. Pero es un pésimo administrador a largo plazo. Me encanta esa frase.
Un pésimo administrador a largo plazo. Entonces, bueno, ¿qué significa todo esto para la gente que corre? Si juntamos todas las piezas de este profundo rompecabezas, donde cruzamos nada más y nada menos que estudios de adaptación cardíaca, psicología de resistencia y literatura renacentista, Todo un combo. vemos un patrón clarísimo. En el deporte de resistencia, al igual que en las grandes historias de la humanidad, la pasión es la chispa inicial. Indispensable. Es indispensable. Es ese motor inagotable que nos hace amarrarnos las zapatillas a las 4 de la mañana cuando hace un frío terrible y todos los demás en la ciudad duermen. Exactamente. Pero la paciencia, la reflexión y la estrategia analítica son el volante que nos mantiene en el camino seguro. Y los frenos para no estrellarnos. Correr con el corazón en la mano es muy poético, suena increíble para ponerlo en las redes sociales. Queda muy bien en la foto. Queda precioso. Pero cruzar la línea de meta y volver a casa a salvo, con salud, exige que la cabeza esté firmemente al mando en todo momento. Yo no podría estar más de acuerdo con esa conclusión. Y, si me permites, para ir cerrando este análisis, me gustaría dejar una última reflexión. Claro. Una idea un tanto provocativa para la audiencia, basándonos en todo lo que hemos explorado hoy. Te escuchamos. ¿Qué pasaría si dejamos de ver a los famosos Montescos y Capuletos como simples elementos externos en una ciudad italiana del siglo XVI? Ajá. Y comenzamos a considerarlos más bien como las voces contradictorias que habitan dentro de la propia mente del atleta durante una carrera. A ver, desarrolla eso. Pensemos en esto. Por un lado tenemos a los Capuletos, representando al ego desmedido, a la impulsividad. Es esa voz interna en el kilómetro 20 que te exige ir más rápido, que demanda la gloria inmediata y se deja llevar por el impulso ciego de querer impresionar al corredor de al lado. O intentar romper una marca personal sin la preparación adecuada, solo por ego. Exactamente. Y por el otro lado del cuadrilátero mental tenemos a los Montescos. Ellos representan la razón, la cautela metodológica. Es esa voz interna y calmada que pide paciencia, que te recuerda a seguir el plan de hidratación al pie de la letra. La que te exige pensar en los próximos 20 kilómetros en lugar de los próximos 20 metros. Así es. Y el punto clave es este. Mientras esas dos familias, esas dos fuerzas, estén en guerra constante dentro de la cabeza durante una carrera, el resultado siempre, tarde o temprano, bordeará la tragedia física o terminará en un abandono. Un desgaste mental terrible. Pero solo cuando esas dos fuerzas internas se sientan a dialogar, cuando logras reconciliar a tu ego impulsivo con tu estratega paciente, solo en ese momento se puede verdaderamente cruzar la línea de meta en un estado de paz y plenitud. Qué tremenda y poderosa imagen nos acabas de regalar para llevarnos en la mente la próxima vez que salgamos a entrenar o a competir. Gracias. Es el desafío de lograr la paz en la Verona de nuestra propia mente. Tal cual. Ha sido un recorrido verdaderamente fascinante, cruzando las fronteras de la fisiología cardiovascular, la psicología del esfuerzo y la literatura clásica. Un experimento literario y deportivo bastante exitoso, diría yo. Totalmente exitoso. Y a quienes nos acompañan al otro lado de los auriculares o las bocinas, les agradecemos infinitamente por prestar atención y sumarse a este viaje inusual con nosotros. Ha sido un placer. Si disfrutaron de esta inmersión profunda tanto como nosotros al prepararla, los invitamos efusivamente a suscribirse, activar las notificaciones y no perderse ninguna actualización del podcast Corre, Lee, Vive. Por favor, síganos por ahí. Porque aquí seguiremos conectando las ideas más sorprendentes y desmenuzando los libros que tienen el poder de transformar no solo nuestra forma de pensar, sino la estrategia detrás de cada una de nuestras zancadas. Hay muchísimo más material por explorar. Así es. Un abrazo muy grande para toda la comunidad y hasta la próxima. Hasta la próxima, y que tengan kilómetros muy sabios y estratégicos.